El Péndulo, una producción hispano-venezolana independiente, de Charlie's Photographer. Todo comenzó cuando David y su familia se mudaron a la vieja casa de su abuelo. Era una casa de 2 pisos, construida en la década de los 30 con techos altos, pasillos largos y una escalera de madera oscura que crujía con cada paso. Había permanecido cerrada durante años, desde la muerte del abuelo. Pero cuando la madre de David heredó la propiedad, decidieron mudarse para empezar de nuevo. La primera noche, David sintió el cambio en el aire. Había algo extraño en esa casa. No podía explicarlo, pero al anochecer, cuando todos se fueron a dormir, sintió que el silencio no era normal. No era la tranquilidad de una casa vacía. Era algo más, algo que lo observaba. Acostado en su cama, con la puerta de su habitación entreabierta, escuchó el primer sonido. Un crujido. Vino desde la escalera. David abrió los ojos, su cuerpo tenso. Otro crujido. Se incorporó en la cama, intentando escuchar mejor. Y entonces lo vio. Desde su habitación tenía una vista parcial del pasillo y la escalera. A la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas, pudo ver una silueta de pie al final de los escalones. Era un hombre alto, inmóvil. No podía distinguir sus rasgos, solo su forma. Y la manera en que su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si lo estuviera mirando directamente. El miedo paralizó a David. Parpadeó y la figura ya no estaba. Por un instante pensó que lo había imaginado. Pero entonces la escalera crujió otra vez. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había sido un sueño. El resto de la noche no pudo dormir. A la mañana siguiente intentó contarle a su madre, pero ella solo sonrió. Cariño, es una casa vieja. Es normal que haga ruidos. Pero David sabía que no era solo la casa. Algo estaba ahí. Algo que vivía en la escalera. David intentó convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero la casa no lo dejaba olvidar. Las noches siguientes, los ruidos continuaron. Siempre en la escalera. Siempre a la misma hora. Al principio, solo eran crujidos suaves, como si alguien pusiera lentamente un pie sobre los escalones. Pero con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más intensos, como si algo se acercara más y más. Una noche, David decidió enfrentar su miedo. Esperó hasta que todos en la casa se hubieran dormido. Se mantuvo despierto, acostado en su cama, con la mirada fija en la puerta entreabierta. El reloj marcó las 3 de la mañana. Y entonces, la primera pisada resonó en la escalera. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. A la mañana siguiente intentó contarle a su madre, pero ella solo sonrió. Cariño, es una casa vieja. Es normal que haga ruidos. Pero David sabía que no era solo la casa. Algo estaba ahí. Algo que vivía en la escalera. David intentó convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero la casa no lo dejaba olvidar. Las noches siguientes, los ruidos continuaron. Siempre en la escalera, siempre a la misma hora. Al principio, solo eran crujidos suaves, como si alguien pusiera lentamente un pie sobre los escalones. Pero con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más intensos, como si algo se acercara más y más. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había sido un sueño. El resto de la noche no pudo dormir. A la mañana siguiente intentó contarle a su madre, pero ella solo sonrió. Cariño, es una casa vieja. Es normal que haga ruidos. Pero David sabía que no era solo la casa. Algo estaba ahí. Algo que vivía en la escalera. David intentó convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero la casa no lo dejaba olvidar. Las noches siguientes, los ruidos continuaron. Siempre en la escalera. Siempre a la misma hora. Al principio, solo eran crujidos suaves, como si alguien pusiera lentamente un pie sobre los escalones. Pero con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más intensos, como si algo se acercara más y más. Una noche, David decidió enfrentar su miedo. Esperó hasta que todos en la casa se hubieran dormido. Se mantuvo despierto, acostado en su cama, con la mirada fija en la puerta entreabierta. El reloj marcó las 3 de la mañana. Y entonces, la primera pisada resonó en la escalera.
David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Otra pisada. Pero esta vez no solo escuchó el crujido de la madera, escuchó una respiración pesada, lenta, justo fuera de su habitación. David se incorporó en la cama, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Apretó los puños y con un movimiento tembloroso se asomó por la puerta. Y lo vio. La figura estaba ahora en el pasillo, justo frente a la escalera. Era más alta de lo que recordaba, demasiado alta. Su cuerpo parecía alargado, con los brazos colgando de manera antinatural. Su rostro estaba borroso, como si algo impidiera que sus rasgos fueran completamente visibles. Pero lo peor eran sus ojos, vacíos, negros, fijos en él. David no pudo moverse. La figura inclinó la cabeza lentamente y luego, sin emitir sonido, dio un paso hacia él. David sintió su cuerpo reaccionar antes de que su mente pudiera hacerlo. Se echó hacia atrás, cerró la puerta de golpe y se cubrió con las mantas como un niño asustado. Por minutos, el silencio fue absoluto, hasta que escuchó la puerta crujir lentamente como si alguien la estuviera empujando desde afuera. David apretó los ojos, conteniendo la respiración, pero la puerta nunca se abrió. Cuando se armó de valor para asomarse nuevamente, el pasillo estaba vacío, pero la escalera seguía crujiendo, porque lo que fuera que habitaba ahí nunca se había ido. David despertó con el corazón latiéndole en la garganta. No recordaba en qué momento se había quedado dormido, pero la sensación de que algo lo había estado observando toda la noche aún lo perseguía. Esa mañana, David decidió contarle a su hermana menor, Carla, esperando que al menos ella le creyera. No quiero asustarte, pero algo está mal en esta casa. ¿Por qué dices eso? Hay alguien en la escalera, lo veo todas las noches. Se queda ahí observándome y ayer caminó hacia mí. Carla dejó la cuchara a un lado, con la cara seria. Era alto. ¿Qué? Era alto. Sí. Carla tragó saliva. Yo también lo he visto. David sintió que el estómago se le encogía. ¿Por qué no dijiste nada? Pensé que era un sueño, pero cada noche, cuando me despierto para ir al baño, veo una sombra en la escalera. Nunca se mueve, solo está ahí, esperando. El miedo se instaló en el pecho de David. No era su imaginación, no estaba loco. Aquella cosa era real. Esa noche, David tomó una decisión. Se quedaría despierto con Carla, los dos juntos, para ver qué ocurría exactamente. Las horas pasaron lentamente. Se quedaron en su habitación, la puerta entreabierta, esperando que llegara la misma hora de siempre. Las 3 de la mañana. El primer crujido en la escalera resonó en la oscuridad. Carla se estremeció. David sintió la piel de gallina cuando la sombra apareció de nuevo. Alta, silenciosa, observándolos desde el pasillo. Pero esta vez no estaban solos. La sombra no era la única presencia en la casa, porque desde el fondo del pasillo, otra silueta empezó a moverse. David sintió que su cuerpo se paralizaba. Una segunda silueta emergía del fondo del pasillo, moviéndose con lentitud, como si acabara de despertar. Carla ahogó un gemido y se aferró al brazo de su hermano. La nueva silueta era más baja, con el cuerpo encorvado y los brazos largos colgando como si fueran demasiado pesados. Su caminar era torpe, pero cada paso resonaba en la casa con un crujido hueco. David tragó saliva. No puede ser real, pero lo era. El nuevo ser avanzó lentamente por el pasillo, pero no se dirigía a ellos. Se acercaba a la sombra de la escalera. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Las dos entidades se quedaron frente a frente sin moverse, como si estuvieran comunicándose en silencio. Carla temblaba. ¿Qué hacen? David no tenía respuesta. Entonces ocurrió. El ser encorvado alzó su cabeza y por primera vez sus facciones fueron visibles. No tenía ojos, solo cuencas vacías, negras como la nada. Y en su rostro torcido, su boca comenzó a abrirse demasiado, como si se estuviera desfigurando frente a ellos. El aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable.
David sintió la presión en su pecho y supo que tenían que salir de ahí. ¡Corre! Corrieron fuera de la habitación sin mirar atrás. Bajaron las escaleras a toda velocidad, sintiendo que algo los seguía de cerca. Cuando llegaron a la puerta principal, la madre de David apareció en la sala, aturdida por el ruido. ¿Qué demonios pasa? David apenas podía hablar, pero Carla sí lo hizo. Ellos están aquí, en la escalera. La madre de ambos los miró con confusión, pero entonces se quedó en silencio. Sus ojos se fijaron en algo detrás de ellos. David sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Mamá», susurró. La escalera estaba vacía. No había sombras, no había figuras. Desde esa noche, David y Carla se negaron a dormir solos. Se mudaron a la habitación de sus padres, aterrados de lo que podría ocurrir si volvían a quedarse en la oscuridad. Las pisadas en la escalera nunca cesaron. Cada madrugada, sin falta, el crujido de la madera resonaba por toda la casa. Los padres de David comenzaron a escucharlo también, pero nunca hablaron de ello, porque sabían que si lo hacían, el hombre de la escalera los escucharía. Sígueme si tu mente te está pidiendo más contenido como este.